que vayamos un momentito a Génesis capítulo 3. Vamos a continuar trabajando sobre lo que vimos en la sesión pasada acerca de la línea, cómo nosotros debemos mantenerlos en la línea. Esperamos que el café le haya ayudado para que pueda estar despierto y atento. Yo sé que la primera sesión era muy temprano y algunos estaban tal vez batallando con mantenerse despiertos. Pero vamos a Génesis capítulo 3 para que veamos un último ejemplo de esta realidad de cómo muchas veces le añadimos a la Escritura o minimizamos lo que la Escritura dice. Y fíjese que esto no es algo contemporáneo, esto no es una problemática nueva, esto no es algo que simplemente se dio en el tiempo de Jesús y después en la época de los apóstoles o en la historia de la iglesia. No, esto lo vemos desde el inicio de la experiencia del ser humano, luego de la caída. Bueno, antes de la caída y luego de la caída vemos este comportamiento de añadirle a la palabra del Señor o restarle a la palabra del Señor. Y miren el relato de Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5. Lo voy a leer, lo tengo aquí en la nueva versión internacional, pero usted lo puede seguir ahí con la versión que usted tenga. Quiero que consideremos los versículos 1 al 5 para tratar de ver en qué formas este pasaje nos muestra dónde se le añadió y dónde se le restó a la Escritura. Más adelante va a haber un micrófono disponible para algunos ejercicios que vamos a hacer, porque queremos que usted también responda y comparta, ¿verdad?, lo que usted está viendo acerca del texto, y vamos a tener esa oportunidad de que pueda haber participación por parte de ustedes. Pero miren lo que dice el texto bíblico. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer. Aquí está lo que yo les mencioné ahorita, la importancia de leer el texto en voz alta para tener en consideración la pasión o la manera en que se está comunicando el texto. Y miren la pregunta y trate de imaginarse esta conversación. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Qué es lo que está haciendo Satanás aquí? ¿Qué está tratando de hacer? ¿Cuál es su objetivo principal? Poner en duda la palabra del Señor, poner en duda lo que Dios le había comunicado. Pero Satanás sabía que por medio de esa pregunta él iba a causar una reacción en Eva. ¿Y cuál fue la reacción? Bueno, que Eva, lo más probable en cuestión de segundos, ¿será? No. ¿Será que nos dijo? ¿Realmente será? Bueno, miren lo que dice el versículo adelante. Ella analizó la pregunta y ella llegó a una conclusión. Dice, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Ella está recordando o expresando lo que ella había escuchado y la advertencia de parte de Dios. Pero miren cómo responde la serpiente. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Así que Satanás siempre trata lo posible por añadirle a la palabra de Dios y restarle a la palabra de Dios. Y en este caso él logró su objetivo. Ya sabemos, ¿verdad?, cómo Adán y Eva no toman en consideración la advertencia de Dios, le hacen caso a Satanás, desobedecen la palabra de Dios y ya vemos el resultado de la caída del hombre. Así que cuando nosotros le añadimos o le restamos a la palabra de Dios, tenemos que estar conscientes de que hay consecuencias sobre eso. Hay posibles consecuencias, a veces pueden ser consecuencias terrenales, en otras ocasiones pueden ser consecuencias espirituales y en algunos casos puede ser hasta consecuencias eternas si las personas persisten en añadirle o en restarle a la palabra del Señor. Así que quería darles este versículo para que ustedes vean que esto es un comportamiento que existe desde el principio. Desde el principio vemos cómo las criaturas de Dios han querido poner en duda lo que Dios ha revelado. Y en nuestro estudio del texto bíblico nosotros vamos a luchar con esa misma pregunta. ¿Con que Dios está diciendo eso en ese texto?
¿realmente Dios quiso decir eso en ese pasaje bíblico? Y ahí es donde nosotros o respondemos como Eva y Adán, o realmente nos sometemos a lo que el texto está realmente comunicando. Ahora yo quiero hablarles del rectángulo de Clowney. ¿Cuántos de ustedes han visto este rectángulo anteriormente en otro contexto? ¿Okay? A lo mejor algunos de ustedes lo han visto, lo han estudiado. Bueno, yo quiero que hablemos un poquito acerca del rectángulo de Clowney. Este material, como les dije, pertenece o fue diseñado por el equipo de Simeon Trust. Pero este cuadro a mí me ayudó mucho hace unos años atrás a mejorar en mi exposición de la palabra del Señor. ¿Y cuál es el principio del rectángulo de Clowney? Bueno, el principio es que debemos seguir una secuencia adecuada para estudiar la Escritura, ya que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. ¿Entiende la diferencia? La Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue a nosotros, pero no a nosotros. ¿A qué me refiero? Hasta donde yo sé, no existe ninguna carta a los santos en McAllen. No la va a encontrar, ¿ok? O la epístola a los tejanos, no existe, ¿ok? Hay unos destinatarios originales, los cuales fueron los recipientes originales de estos textos bíblicos, y nosotros debemos entender qué fue lo que eso significó para ellos principalmente, para luego entonces ver cómo eso aplica a nuestras vidas. Y este marco o este rectángulo de Clowney nos ayuda a ver cuál debe ser el proceso desde su inicio hasta su culminación en la preparación, desarrollo y exposición de un sermón o de una predicación expositiva. ¿Cuál es el punto de partida de toda exposición bíblica? ¿Dónde comenzamos? En el texto. Nosotros abrimos el texto y ese es el fundamento de todo lo que nosotros vamos a hacer de ahí en adelante. Dice aquí una explicación acerca de este párrafo, de este rectángulo. Y dice, es muy fácil dejarnos llevar por la necesidad de ser revelantes. Como predicadores fácilmente caminamos con una inclinación ciega rumbo a la contextualización. Es correcto y buscar la contextualización con miras a aplicar nuestro pasaje, pero esta debe ser precedida por el trabajo arduo tanto de la exégesis, utilizando todas las herramientas, incluyendo el contexto, la estructura y la línea melódica, que la vamos a ver en unas próximas imágenes, como la reflexión teológica, utilizando la teología bíblica y la teología sistemática. Solo después de haber realizado este trabajo, estamos listos para traer nuestro mensaje al día de hoy. Debemos recordar que si ejecutamos desordenadamente estas fases de nuestro estudio, le estamos negando a nuestra gente la riqueza y la sustancia de la palabra de Dios. Así que nosotros comenzamos con el texto bíblico, independientemente de cuál sea el texto que usted va a estar exponiendo. ¿Cuál es el segundo paso que nosotros debemos hacer para poder seguir en nuestro proceso? Bueno, del texto nosotros tenemos que hacer un proceso conocido en la hermenéutica como la exégesis. En la exégesis yo voy a considerar el contexto cultural, el contexto gramatical, el contexto histórico, el contexto teológico. Todos esos contextos que se enseñan en una clase de hermenéutica, yo los voy a considerar, la gramática, el idioma, lo voy a considerar en ese proceso de exégesis. Porque primero yo tengo que entender qué significó ese pasaje o cómo entendieron y recibieron ese pasaje. ¿Quiénes? La audiencia principal. No tú ni yo. Yo tengo que ir del texto a través del exégesis a llegar a cómo entendieron o por qué razón se escribió ese texto a esa audiencia original en su debido momento, ya haya sido Pablo, ya haya sido cualquiera de los escritores del Antiguo o del Nuevo Testamento. Ese proceso de exégesis no puede ser quebrantado. La mayoría de la predicación contemporánea en muchos círculos dentro del cristianismo va del texto al nosotros, automáticamente, del texto a la aplicación. Este texto, a ver cómo yo puedo sacarle algunas aplicaciones prácticas y quiero entonces compartírselas a la audiencia en el día de hoy. No hay una exégesis del texto, no hay un estudio del propósito y el significado original del texto. Le importa muy poco a muchos predicadores qué significó ese texto para la audiencia original.
Ellos no están pensando en esos creyentes en Galacia, en Colosa. Ellos no están pensando en ninguno de ellos. Están pensando en ellos y en la audiencia que tienen en esos momentos. Y brincan esos pasos importantes en el proceso de estudio. Así que del texto vamos al exégesis. Llegamos a la audiencia principal. Vemos qué significó esto para la audiencia original. En qué manera ellos aplicaron esta enseñanza y este exégesis del texto, para entonces hacer una reflexión teológica. ¿Y a qué nos referimos con una reflexión teológica? Bueno, yo voy a meditar qué relación guarda este pasaje con toda la voluntad que Dios ha revelado en las Escrituras. ¿Qué relación guarda este pasaje con el mensaje del Evangelio? Porque otro de los errores más comunes hoy en día es que vamos del texto directamente a la cruz. Y nos olvidamos qué significó ese pasaje para la audiencia original sin haber hecho el trabajo de investigación, sin haber hecho el trabajo de exégesis del texto. Así que este cuadro, si usted lo lleva paso por paso, cada vez que usted esté estudiando un pasaje, esto le va a ayudar grandemente a usted a entender el pasaje y ver cómo lo va a comunicar. Del texto al exégesis, en la exégesis llega a la audiencia principal, qué significó para la audiencia original. Usted hace una reflexión teológica acerca de qué realmente está enseñando el pasaje, para de ahí llegar a la cruz, al Evangelio. Porque como dijimos en una de las sesiones en el día de ayer, todo mensaje debe estar centrado ¿en quién? En la persona de Cristo. Todo mensaje nos debe llevar al Evangelio, todo mensaje nos debe llevar a la cruz. Porque de no hacerlo así, si se fija las dos líneas que tenemos en el medio del cuadro, esto es lo que sucede muchas veces cuando no se siguen estos pasos. Muchas veces convertimos el texto bíblico o la predicación en una exposición moralista. Damos consejos morales a las personas acerca de qué deben hacer, qué no deben hacer, qué deben comer, qué no deben comer, qué se deben poner, qué no se deben poner, con quién se deben juntar, con quién no se deben juntar. Entonces le damos a las personas un sinnúmero de instrucciones morales a seguir, muy buenas, que a lo mejor sí salen de la Escritura, pero el ejercicio de la predicación se convierte meramente en un ejercicio moral. Y las personas se van de ahí con dos posibles opciones. Voy a tratar de entonces ser lo más moral que pueda como persona, sin Cristo y sin el Evangelio, o yo no puedo cumplir esas demandas morales, por ende, pues que el Señor tenga misericordia de mí y me ayude ahí como pueda. Ese no es el propósito de la predicación. Nosotros debemos cuidarnos de la predicación moralista. Sí, ¿hay indicativos morales en las Escrituras? Claro que los hay. Hay conductas morales en las Escrituras que nosotros como creyentes debemos afirmar, creer y practicar. Claro que sí, pero la exposición bíblica no se debe limitar a simplemente proveer consejos morales a la audiencia. Porque usted sabe que esos consejos morales se pueden dar en cualquier otro contexto. Y no necesariamente usted tiene que estar sentado en una iglesia para escuchar buenos consejos morales. Pregúntese usted si ese mensaje usted lo puede predicar en una sinagoga de judíos o en una mezquita musulmán. Si usted puede predicar ese mismo sermón en una mezquita musulmán o en una sinagoga de judíos y nadie se ofende con usted lo más probable está predicando un mensaje lleno de moralidad que a lo mejor les va a simpatizar a los que están oyendo, van a estar de acuerdo con usted si tienen, ¿verdad?, un sentido elevado de la moral, pero como Cristo está totalmente ausente de ese mensaje, ellos lo van a recibir. Pero si tú incluyes a Cristo y el Evangelio y la cruz en ese mensaje, es posible que no salgas de ese lugar. Es posible que no salgas de ese lugar, o por lo menos si sales te van a decir 2 o 3 cosas cuando vayas de salida, porque es Cristo, el Evangelio y la cruz lo que realmente cambia la dinámica de nuestro sermón. Y muchos sermones hoy en día, usted los oye por internet, por Facebook, por las redes sociales, hay muchas personas dando consejos morales. Hay muchos psicólogos cristianos, ¿verdad?, motivadores de la autoestima, donde tienen millones de seguidores en sus cuentas de redes sociales. ¿Por qué? Porque graban un videíto de 1 minuto y medio dando consejos morales acerca de cómo ser mejor padre, acerca de cómo ser mejor madre, cómo ser mejor esposo, cómo ser mejor esposa, cómo ser mejor empleado o jefe.
Y las personas se llenan de ese tipo de moralismo, pero eso no los está llevando a Cristo y al Evangelio. Y una persona se puede ir al infierno con mucha moralidad en su vida. La gente no es salva por tener una buena moral. La gente es salva porque han puesto su confianza en Cristo, en el Evangelio, en la cruz, en la obra de la cruz. Otro error que se puede cometer cuando no llevamos a cabo este proceso es la alegoría. Alegoría muchas veces es encontrarle significados ocultos o misteriosos o místicos o subjetivos al texto bíblico cuando simplemente no están ahí. ¿Que hay alegorías en la Escritura? Sí las hay. Usted va a encontrar expresiones alegóricas, pero en su proceso de exégesis usted se va a dar cuenta si lo que se está diciendo ahí incluye alguna alegoría. Pero no nos estamos refiriendo a esos casos. Nos estamos refiriendo a que yo tomo un texto y empiezo a buscarle significados ocultos para presentarlos de una manera alegórica. Por ejemplo, hay un pasaje en el libro de Marcos, si me acompañan un momentito al Evangelio de Marcos, donde Jesús multiplica los panes y los peces por primera vez. Se encuentra en Marcos capítulo 6, versículos 30 en adelante. Marcos capítulo 6, versículos 30 en adelante. Los versículos 37, 38 y 39 vemos, ¿verdad?, este diálogo de Jesús con los discípulos, donde le está diciendo que les pregunta cuántos panes tienen, cuántos peces tienen, le da unas instrucciones acerca de qué deben de hacer. Bueno, en el mundo contemporáneo cristiano, en los últimos 200 años, hay una corriente que se llama el liberalismo teológico. ¿Cuántos han escuchado de esa corriente teológica? Teología de la liberación, teología liberal, a veces asociada con la teología de la liberación. Pero el teólogo liberal, uno de los principios de la teología liberal es negar todo lo milagroso. Nada de lo que está en la Biblia milagroso existe. El mar no se dividió, Jesús no caminó sobre el agua, los discípulos no hicieron esos milagros. Ellos tienen que buscarle alguna explicación lógica a estos eventos sobrenaturales que vemos en las Escrituras. Bueno, pues entonces un teólogo liberal o un predicador que utiliza las alegorías para interpretar los pasajes, toma un pasaje como esto y empieza a buscarle significado o una correcta interpretación a este milagro. Porque él no puede aceptar de que esto fue realmente una multiplicación sobrenatural de dos elementos como los panes y los peces. Entonces, ¿qué hace el predicador que utiliza la alegoría? Bueno, empieza a darle significados a esta información, a este texto. Yo quiero compartirle, porque yo tengo aquí un ejemplo de cómo un teólogo liberal interpreta un pasaje como este de manera alegórica. Denme un momentito aquí y se los busco rapidito. Mientras tanto, vaya leyendo el pasaje ahí para que pueda vaya leyendo el pasaje completo para que se familiarice con él. Y luego vamos a ver cómo un teólogo liberal utiliza la alegoría para interpretar este pasaje bíblico. Ok, creo que aquí lo tengo.
Por ejemplo, esto es lo que un teólogo liberal expuso acerca de este texto bíblico. Y él dice, ¿es verídico e histórico lo aquí narrado hablando de este pasaje? Muy probablemente no. ¿Cuál es la base para entender este relato como uno más simbólico que histórico? Y él entonces le atribuye a algo que se conoce como la numerología. Él dice, vemos la numerología que encierra el relato de la multiplicación de panes y peces, bien conocido por todos, 5 panes, 2 peces, 5,000 hombres, 12 canastas. Y miren cómo él interpreta este pasaje bíblico, lo convierte en alguna especie de viaje alegórico, estratosférico, ¿ok? Porque solamente alguien que niega realmente la inspiración de las Escrituras puede llegar a esta conclusión. Y miren lo que él dice. Vamos a ver la simbología de este texto. El número 5 representa la Torá, que son los primeros 5 libros, ¿verdad? O por lo menos los primeros 5 libros que se encuentran en el Antiguo Testamento. 5 más 2 es igual a 7. Ahora, él no le encontró un significado al número 2. Parece que no le dio tiempo para encontrar el significado de lo que significaban los 2 panes, los 2 peces, perdón. 5 más 2 es igual a 7. 7 es el número de la creación. 12 es igual al pueblo ideal de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí en este pasaje? Bueno, que Dios está creando del pueblo de la Torá Israel, en medio del desierto, un nuevo pueblo, el pueblo de la comunidad de Dios. Suena muy bonito, ¿verdad? Suena como que, wow, tremendo, pero en cierta medida es verdad. ¿Es que acaso Jesús no estaba creando un pueblo nuevo por medio de la predicación del Evangelio? Bueno, eso es verdad, pero eso no significa que estos no eran panes literales y peces literales que fueron multiplicados de manera sobrenatural. ¿Está entendiendo cómo podemos añadirle métodos de interpretación al texto que no realmente representan lo que el texto verdaderamente significa? Esto es una manera de alegorizar las Escrituras, y eso es un peligro, porque hay personas que se ponen muy poéticas a la hora de interpretar un texto bíblico y caen en los peligros y en las garras de la alegoría. Empiezan a buscarle significados ocultos. Otro error es la espiritualización, y esto ya se convierte en algo muy personal. No es que este texto a mí me hace sentir de esta manera, o yo tengo esta experiencia, yo tuve una experiencia con este texto bíblico. Bueno, espérate, pues es que tu experiencia y mi experiencia no son la autoridad final. Es lo que significa el texto, y nuestra experiencia se tiene que ajustar y someter al texto bíblico, no es al revés. Podemos espiritualizar el texto bíblico cuando realmente simplemente tiene un significado básico y literal, que nosotros debemos limitarnos a eso. Pero volvemos a la lucha de la línea. Queremos o añadirle al texto o restarle al texto. Y uno de los peligros más grandes es el legalismo, donde entonces le imponemos reglas adicionales al texto bíblico que no están ahí. Todos nosotros en nuestro proceso de preparación vamos a luchar con esos 4 enemigos: la alegoría, el moralismo, la espiritualización y el legalismo. Ahora, ¿cómo nosotros nos mantenemos lejos de eso? Bueno, pues tenemos que ir del texto al exégesis, del exégesis la audiencia principal, de la audiencia principal hacer una reflexión teológica, ver cómo todo esto nos lleva a la cruz, porque ese es el propósito de mi labor como predicador: llevar a los creyentes a la centralidad de la cruz, del Evangelio. Porque tanto los creyentes necesitan el Evangelio como los no creyentes necesitan el Evangelio. Y toda exposición bíblica necesita llevar a la audiencia al mensaje de la cruz. El pecador necesita la cruz y el Evangelio para arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. Pero el creyente que ya ha creído en Cristo necesita del Evangelio para poder tener un norte, una brújula para poder guiar su vida. Y de la cruz, entonces nosotros trabajamos en la aplicación, que es ¿para quién? Para nosotros. ¿Cómo todo este ejercicio lo podemos aplicar a nosotros en el día de hoy? ¿Qué aplicaciones tiene para tu vida de manera individual o para la iglesia local o para el mundo cristiano a nivel mundial? Este es el rectángulo de Clowney. Yo le sugiero que usted lo busque. Esto está en el internet, esto no es algo oculto. Usted lo puede buscar en el internet y lo va a encontrar. Usted lo imprima
y aquellos que están tomando clases de exégesis, de interpretación de predicación, lo peguen en su pared o en la nevera o algo, para que cada vez que usted estudie la Escritura, usted se acuerde de este rectángulo. Y esto lo va a ayudar a usted protegerse de los peligros que hay en el camino mientras usted se está preparando para una exposición bíblica. Y a veces también hablamos entonces de la mala contextualización. Si nosotros no llevamos a cabo estos principios, nosotros vamos a hacer una mala contextualización del pasaje. Nosotros tenemos que entender principalmente el contexto de la audiencia original para luego entonces ver cómo nuestro contexto, que es diferente, responde a lo que la Escritura está enseñando. Quiero abrir la oportunidad para alguna duda o pregunta de este ejercicio del rectángulo de Clowney. Alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de este proceso. ¿Nadie? Hermano Juan. O hay un micrófono, disculpen, hay un micrófono que viene por ahí para que salga en la grabación. Numerología, hermano, es ejemplo de mal contextualización también. Sí, es correcto. A veces la numerología se utiliza para traer una mala contextualización del pasaje, porque cuando los discípulos estaban teniendo esa experiencia, ellos no estaban pensando como estaba pensando este teólogo liberal. Ellos estaban viendo literalmente estos panes y estos peces multiplicándose. Ellos no estaban tratando de buscarle significados ocultos a lo que estaba sucediendo. ¿Qué significará este milagro? Significa una sola cosa, que Jesús tiene poder sobre todas las cosas creadas y que Él hace su creación como Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Eso es básicamente lo que está mostrando el pasaje bíblico, que Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas y que Él tenía compasión de la multitud, porque en el contexto del pasaje, ¿qué fue lo que Jesús sintió por esta multitud? Compasión. Jesús no simplemente dijo, ay, qué bueno que me están siguiendo. Bueno, pues que busquen comida a ellos por su cuenta, yo voy a seguir en mi misión de predicar el evangelio. No, Él tuvo compasión de la gente y proveyó para las necesidades materiales y físicas de esta audiencia. Pero el mensaje no puede ser sacrificado y encontrarle cosas ocultas que no están ahí. Por ejemplo, el ejemplo que dimos ayer de las piedras en el saquito que tenía David. Queremos darle significados ocultos a esas piedras. No, una piedra significa el amor, otra el poder, otra la esperanza, otra la fortaleza. No, son unas piedritas que si tú las tiras dan duro. Eso es todo. Si le rajas la cabeza a alguien, es posible que lo mate. Con esa piedra. Eso es todo lo que significan esas piedras. No podemos encontrarle significados ocultos. ¿Alguien más que tenga alguna duda o pregunta? Ariel. No, póngame preguntas fáciles, mi hermano. No venga a complicarme aquí teológicamente, a preguntarme qué significa el 666, porque no le voy a responder. Ariel, adelante. Hay textos donde el evangelio está explícito y donde es claro verlo, y de ese modo es fácil hacer la reflexión teológica. Yeah. Pero ¿y qué de esos textos donde el evangelio no se ve tan claro? Es correcto. Hay una parte más adelante en la exposición donde vamos a ver cómo podemos encontrar la centralidad del mensaje del evangelio en esos pasajes que a lo mejor son difíciles, porque por ejemplo hay una corriente hoy muy fuerte donde tenemos que encontrar a Cristo en cada letra, en cada versículo, en cada palabra. Bueno, sí, el mensaje, cualquier exposición debe estar centrada en el evangelio, debe estar centrada en la persona de Cristo, pero tenemos que tener cuidado en caer en esa rigidez de buscar en cada letra, en cada oración, en cada palabra, a ver dónde está Cristo escondido ahí. Bueno, hay unos marcos de referencia que nosotros vamos a ver más adelante, donde nos presentan estos temas generales del plan de redención y de salvación que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, donde entonces podemos, ese texto bíblico o ese pasaje, ver cómo se conecta de alguna manera con esos temas generales que podemos ver en las Escrituras. Y sobre eso hacemos el énfasis. En vez de estar forzando, ¿me entiendes? Estamos buscando, doblando a Cristo que aparezca de alguna manera en el texto bíblico. Bueno, tenemos que conocer esos temas generales que la Biblia nos presenta. No los comparto ahora porque los voy a compartir más tarde, pero es una excelente pregunta porque es verdad. Hay una corriente muy fuerte hoy en día de que toda letra, todo versículo, toda coma, todo signo de interrogación, Cristo está escondido ahí de alguna manera. Bueno, espérate.
Vamos a hacer el ejercicio completo de exégesis, ver cuál es el panorama de toda la Escritura y ver cómo ese pasaje o ese versículo encaja en todo el plan de redención. Amén. ¿Algún otra duda o pregunta de este cuadro? Mientras alguien se prepara para preguntar, si es que alguien me va a preguntar, ¿alguien ha visto cómo uno comete estos errores? Tanto el moralismo, la espiritualización, la alegoría y el legalismo. ¿Lo ha visto? ¿Lo ha escuchado? Ok. Es muy común. ¿Ah? Yo lo he hecho. Yo no tengo problema en admitirlo. Yo lo he hecho. Como les dije ayer, mi congregación ha sido paciente conmigo, mis hermanos, en 4 años. Cuando yo escucho esos mensajes de hace 4 años atrás, digo, oh, Señor, gracias por el amor que tú les has puesto a ellos en sus corazones por mí, porque a la verdad que se me fue. Le añadí le añadí al texto, le quité al texto. Mis mensajes al principio eran muy moralistas, porque como yo tenía un contexto de muchos recién convertidos, gente nueva al Evangelio, que vienen con unas vidas totalmente locas y destruidas y con unas mentalidades terribles. Bueno, pues yo pensaba que simplemente darles un montón de códigos morales iba a producir los cambios de santificación que yo quería ver en sus vidas. Me frustré, porque mientras más consejos morales bíblicos yo le estaba dando, seguían igual o peor. Entonces tuve que reflexionar y decirlo, pero es que yo no estoy llevando a esta gente a Cristo. Yo no estoy llevando a esta gente al Evangelio, yo no los estoy llevando a la cruz, yo los estoy dejando con un mensaje bonito, positivo, confrontador, pero que no tiene el poder para transformarlo, porque necesitan del Evangelio, de la cruz, de Cristo, para poder experimentar una transformación en sus vidas. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿No? Adelante, allá hay un hermano, me da su nombre y la pregunta. Bueno, mi nombre es Willer. Pensaba que, como mencionaba aquí en el cuadro, que hoy en día hay una tendencia muy natural, por así decirlo, ustedes ponían anteriormente el hecho de poder comparar, ¿no? Pero como que hay la necesidad más de ir directamente a la reflexión teológica y buscar a los teólogos de mi preferencia, sí, en lugar de, en todo caso, consultar más en el aspecto de la exégesis. Correcto. ¿No? Entonces, y luego uno llega, obviamente, a cierta preferencia, sí, luego para llegar a la aplicación, ¿no? Es correcto. Muy buena pregunta y muy buen comentario. Fue más un comentario, una expresión acerca de lo que acabamos de decir. Miren, todos nosotros estábamos teniendo una conversación ahorita con un hermano y con Nelson. Todos nosotros tenemos un marco de referencia. Nelson decía que hay personas que dicen, no, yo soy muy bíblico. Y con eso quieren distanciarse de ciertos marcos de referencia que están en su vida, ¿ok? Hay cosas que usted sostiene que tienen un marco de referencia histórico. Han sido influenciados por teólogos a través de la historia, por interpretaciones bíblicas, y usted debe conocerlas, usted debe saberlas, usted debe estudiarlas, porque esos marcos de referencia influyen mucho la manera en cómo usted se acerca al texto bíblico y hace la reflexión teológica. Si usted sostiene una posición, vamos a decir, reformada, calvinista, en algunos temas de la salvación, usted tiene que tener cuidado que usted no esté tratando de utilizar su sistema o marco de referencia teológico para imponerle ideas reformadas o calvinistas al texto. A lo mejor no están ahí, pero a lo mejor usted es de una corriente no calvinista, a lo mejor usted sostiene una posición más, ¿verdad?, arminiana del entendimiento de la salvación. Bueno, el mismo error lo puede cometer. Como usted tiene ya un marco de referencia teológico, usted va a interpretar esos textos influenciado por ese marco de referencia teológico que usted tiene. Y si alguien le dice lo contrario, usted está listo para desenvainar la espada y cortar orejas. Bueno, nuestra reflexión teológica, como dijo el hermano, tiene que estar basada en nuestra exégesis del texto bíblico. ¿Ok? Nosotros no imponemos nuestro marco de referencia o nuestra posición soteriológica o de cualquier otro aspecto, inclusive escatológica, al texto bíblico. Esto se me está cayendo y no sé qué voy a hacer. Bueno, vamos a ver aquí. Pero ese punto es muy importante, mis hermanos. La reflexión teológica no significa que usted va a buscar a sus 5 teólogos favoritos y entonces simplemente va a expresar lo que ellos han dicho.
No, usted tiene que hacer el ejercicio. Usted tiene que llegar a sus propias conclusiones teológicas y luego puede consultar esas otras fuentes para ver si usted está o muy cerca o muy lejos de lo que realmente el texto, cómo lo han entendido en el pasado. Amén. ¿Alguna otra pregunta o comentario en esta parte? Son las 11:15, me queda todavía un poquito de tiempo. ¿No? Ok, adelante, hermana. Micrófono por acá. Una pregunta más y continuamos porque nos queda todavía mucho por cubrir. Adelante. Hermano, muchas gracias por toda su enseñanza. Mi nombre es Viri. Hermano, ¿usted considera de lo que nos acaba de explicar que el bosquejo es un arduo trabajo, ¿no? Ajá. La verdad es que muchísimo trabajo, son muchas horas de inversión. Bien. Pero nuestro bosquejo podría ser el reflejo de nuestra teología sistemática. Sí, influencia, claro. Y otra cosa, hermano, los seminaristas muchas veces podemos ver un pasaje y al ver el pasaje nos recuerda, ¿no? Hacemos como una concordancia mental y decimos, dicho pasaje lo puedo relacionar con esto, con lo otro, ¿no? Correcto. Que puede ser correcto, pero también hay un riesgo, ¿verdad? Sí. Y luego entonces la exégesis en la gramática nos diría ¿qué teología bíblica es acorde a dicho pasaje? Yo te diría que en cierta manera, en un aspecto general, el texto tiene en sí, en su esencia, tiene ya un significado específico que nos va a ayudar a poder entender, ¿verdad?, qué aspecto teológico está enseñando el pasaje bíblico. Pero yo creo que uno de los errores que a veces cometemos, como mencionamos, es que como hemos aprendido teología sistemática, hemos aprendido teología bíblica, muchas veces utilizamos esas cosas como base y entonces todo nuestro ejercicio de preparación buscamos la manera de encajarlo dentro de o esa posible teología sistemática o esa teología bíblica. Y no estoy diciendo que esas herramientas no son útiles y que debemos conocerlas, porque muchas veces hay personas que por no conocerlas llegan a conclusiones totalmente equivocadas del texto que no están ahí. Pero yo siempre debo partir de qué significó el texto para la audiencia original. Y si ese texto significó tal cosa y la implicación o la aplicación de ese texto me lleva a una de estos aspectos de la teología sistemática, bueno, pues está bien, ¿me entiendes? Estoy en un lugar seguro, pero no puedo desconectar ambas cosas. Lo que no debo hacer es dejar que mi teología sistemática o mi teología bíblica imponga lo que yo quiero que el texto diga, que es lo que muchas veces sucede. Amén. Bueno, vamos a hablar un poco de la herramienta del contexto. Vamos a hablar un poco de la herramienta del contexto y vamos a hacer un ejercicio para entender esto. A lo mejor aquellos que ya tienen un poquito de conocimiento bíblico de hermenéutica y de exégesis, estas cosas que vamos a estar hablando les van a parecer un poquito elemental. Pero para los estudiantes que todavía no han tomado una clase de hermenéutica bíblica o de teología bíblica o teología sistemática, creo que este ejercicio les va a ayudar. El contexto. ¿Qué es lo que debemos hacer en el contexto? Bueno, debemos entender el contexto para ver así cómo la audiencia original entendió el texto bíblico. Fíjense en la imagen. ¿Qué es lo que ve en el medio? El texto, ¿verdad? Okay. ¿Y qué es lo que vemos entonces? Vemos 1, 2, 3, 4 posibles círculos alrededor de ese texto. Bueno, vamos a tratar de ver cómo esto encaja y cómo se relaciona. Así que tenemos el texto bíblico. Bueno, ese texto está dentro, bueno, nuestras Biblias obviamente tienen capítulos ahora, pero ese texto está dentro ¿de qué? De unas oraciones que vienen antes y que vienen después. Esas oraciones que vienen antes y vienen después están dentro de un párrafo bastante extenso, ¿verdad? Y ese párrafo está dentro ¿de qué? De un libro. Y ese libro está dentro ¿de qué? De toda la Biblia. Entonces, yo voy desempacando el texto bíblico a raíz de su contexto inmediato, que son los versículos que vienen antes y vienen después. Luego de su contexto general, cómo ese texto encaja en todo lo que se ha venido compartiendo en ese capítulo y en todo ese libro. Y luego cómo ese texto encaja dentro del contexto de toda la Escritura. Este principio del contexto nos ayuda
a mantener la centralidad del significado del texto original. Miren la explicación que se da acerca de esta imagen del contexto. Dice, en el manejo de la palabra de Dios somos tentados a aislar nuestro texto. Esto lo hemos visto muchas veces, aislamos el texto. Por ejemplo, hay personas que dicen, quieren ser deportistas o quieren alcanzar alguna meta en sus carreras y toman Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay un baloncelista de Golden State, Steve Curry, que tiene unos tenis y tiene aquí escrito Filipenses 4:13. Y cada vez que él va a tirar un tiro de 3, él dice que a veces piensa en ese versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, ese texto no está hablando de eso. Ese texto responde a una realidad que el apóstol Pablo está experimentando, está viviendo, y él la comparte dentro de una carta que tiene toda una temática que se está desarrollando y una aplicación tanto para el apóstol Pablo como para la audiencia original. Cuando hacemos esto, lo rasgamos de su contexto y corremos el riesgo de perder la idea que el autor está transmitiendo o incluso entender el texto incorrectamente. Pero al entender el texto en su contexto o cómo éste debió haber sido entendido por la audiencia original, ellos en aquel entonces, estamos mejor preparados para entender la aplicación correcta del texto hacia nosotros ahora. Y esta es la pregunta que usted le debe hacer a todo texto bíblico. ¿Por qué el autor puso este pasaje aquí? ¿Por qué lo puso aquí? ¿Por qué no lo puso en otro sitio? ¿Por qué no está en otro libro? ¿Por qué está aquí? Y esa pregunta yo tengo que encontrarle una respuesta. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Y yo creo que usted abra sus Biblias y sus teléfonos, si lo está buscando en su teléfono o en su tableta, y usted va a buscar el versículo que yo le voy a decir y luego va a cerrar su Biblia y va a cerrar su teléfono. Vamos a hacer un ejercicio a ver cómo está nuestra práctica de interpretación bíblica. Mateo capítulo 18, versículo 20. Aquellos que a lo mejor han hecho este ejercicio en el pasado, le voy a pedir que a lo mejor no sea usted el que responda, ¿verdad? Pero queremos ver cómo los demás procesan este ejercicio que vamos a hacer. ¿Lo tienen todos? Mateo 18, ¿lo tienen? ¿Ok? Todavía no les he dado el versículo, ¿verdad? ¿Ya se lo di? ¿Qué versículo le di? Ok, bueno, vamos a leer el versículo 20 y luego todos quiero que cierren sus Biblias. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cierre su Biblia. Vamos a ver cómo nosotros interpretamos este pasaje bíblico. Yo sé que cuando yo les dé este ejemplo, usted se va a acordar. Estamos en un servicio y está el hermano que va a presidir el servicio. Está muy contento porque le tocó presidir el servicio, pero los hermanos no llegan a la iglesia tan tarde. El servicio acaba de empezar, ya son las 10 de la mañana. Y el hermano con mucho ánimo, pero también con un poco de frustración porque está casi vacía la iglesia. Hay más que 2 o 3 hermanos que llegaron temprano. Muy espiritualmente dice, no se preocupen hermanos porque aunque somos pocos, como dice la palabra del Señor, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy. Y como aquí vemos más de 2, pues entonces el Señor está con nosotros. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa expresión? ¿Verdad? Yo la dije muchas veces. Bueno, ¿y qué pasa si no hay más de 2 hermanos? Y lo que hay es uno nada más. El Señor no está. Y si no llegó ningún hermano porque todos se enojaron conmigo y renunciaron a la iglesia y no me lo dijeron, y yo fui el único que llegué ese día, ¿el Señor está o no está? Bueno, pues entonces vemos como un pasaje sacado de su contexto, podemos decir lo que querramos que Él diga. ¿Entienden? ¿Ven lo importante de mantener ese texto dentro de su contexto? Vamos a ver qué realmente significa ese pasaje bíblico a la luz de la práctica del contexto bíblico.
porque el Señor está en todo lugar, así haya un solo creyente o no haya, o haya un solo creyente o haya más creyentes. Pero por ejemplo, volvamos a ese pasaje, porque a veces se utiliza otro versículo de este mismo pasaje para llegar a interpretaciones desconectadas de su contexto. Miren lo que dice Mateo 18, versículo 19, miren el 19. Dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Bueno, pues vamos a cerrar la Biblia y entonces vamos a llegar a algunas conclusiones de ese pasaje bíblico. Una práctica muy común a la cual yo experimenté en un tiempo dado en mi vida es que si tú querías que el Señor realmente contestara una petición que tú tenías en oración, tú necesitabas de 2 o 3 en adición a ti que se pusieran de acuerdo con lo que tú querías pedir para que entonces Dios te lo concediera, utilizando ese pasaje bíblico. ¿Es eso lo que está hablando el pasaje? ¿De qué cosas se está refiriendo el pasaje? ¿Significa entonces que yo no puedo orar a Dios de manera individual y que Dios pueda contestar esa petición de acuerdo a su voluntad, sino que obligatoriamente yo necesito que 2 o 3 más se pongan de acuerdo conmigo para orar por eso? ¿Es eso lo que el texto está hablando? Bueno, vamos a responder y vamos a ver que no es de eso que está hablando. Ahora, ¿que es bueno que uno le comparta a los hermanos las peticiones que uno tiene para que ellos se añadan a orar juntamente que nosotros? Claro que sí. La Biblia está llena de mandatos: oraos unos por los otros, cargad vuestras cargas unos por los otros. Eso es bíblico, pero no podemos utilizar ese pasaje para decir, no, es que Dios no te ha contestado esa petición porque tú no te has puesto de acuerdo con 2 o 3 más para que estén de acuerdo con esa petición que tú tienes. ¿Entienden cómo podemos malinterpretar la Escritura? Bueno, vamos ahora al pasaje completo. Quiero que ustedes lo lean, versículos 15 al 22. Bueno, vamos a quedarnos hasta el 20. Y luego vemos, ¿verdad?, el versículo 21 y 22. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ese es otro texto bíblico que muy comúnmente se ha malinterpretado en muchos contextos bíblicos. Hace 20 años atrás yo siempre estaba atando al diablo en alguna esquina, pero se me soltaba. Lo atábamos el domingo en la iglesia y el lunes se lo soltaba. ¿Por qué? Porque tomamos un texto bíblico sacado de su contexto y llegamos a conclusiones incorrectas que el texto no está queriendo comunicar, mis hermanos. Parece que había que hacerle un nudo, no sé, marino o algo para tenerlo atado fuertemente. Versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Ahora yo quiero que ustedes ahí en sus mesas comiencen entre ustedes mismos a ver el texto en su contexto y lleguen a algunas conclusiones de qué es lo que realmente significa el versículo 20. ¿Qué es lo que realmente está tratando de enseñar el versículo 20 de este pasaje? Versículo 20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. ¿Qué es lo que intenta responder este pasaje bíblico? Así que ustedes ahí en sus mesas, en sus sillas, miren el pasaje, tomen algunas notas, y vamos a ver si realmente están viendo lo que realmente el pasaje quiere significar. Les voy a dar unos 5 minutos para que lleguen a alguna conclusión. Ahora, no es que me va a dar aquí una exposición de 45 minutos del pasaje. Yo simplemente quiero que ustedes me logren identificar
¿Cuál es la idea principal de esto que se está comunicando aquí? Versículos 15 al 20. Aquellos que ya están familiarizados con el pasaje y saben a dónde se estoy tratando de llegar, bueno, pues déle oportunidad, ¿verdad?, a los estudiantes que son más nuevos, a que a lo mejor ellos puedan compartir sus ideas. No sé si los muchachos de allá de video pueden poner esos versículos en la pantalla, si se puede, si no, no se preocupen. Los de Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20, si pueden, si no, no se preocupen. Para que también aquellos que están viendo el taller puedan ver el texto en pantalla. Disculpen, yo sé que no se los pedí con anterioridad. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20. Dos minutos.
Un minuto más. El hermano que tenía el micrófono para la audiencia, si puede tenerlo listo. Amén. Bueno, vamos allá. Vamos a resumir su discusión, su análisis, y yo quiero que algunos voluntarios me digan qué usted entiende a la luz del contexto de qué está hablando el pasaje bíblico. Micrófono, alguien que se quiera parar como voluntario y decirnos en una idea breve de qué estamos hablando. Micrófono, alguien. De los estudiantes nuevos, me gustaría escuchar de los estudiantes más nuevos. No de los que están en cuarto año ya. No, porque entonces me lo va a hacer fácil para los estudiantes nuevos. No, de los estudiantes de... ¿En qué año es que se toma hermenéutica, Nelson? ¿En primero? Ándate. Bueno, está bien. Por lo menos de los de primer año me gustaría escuchar algo. ¿Algún voluntario? No se preocupe, omitimos su nombre. Para que no salga por la transmisión. ¿Alguien? Ay, están hablando mucho, es mucha reflexión teológica la que están haciendo ahí. Alguien, por favor, para proseguir con el tiempo. ¿Alguien quiere decir, este pasaje está relacionado con este tema? ¿Nadie? No, hermano, no tengan miedo. Ariel, te vi levantando la mano ahorita. No, ya está en tercer año, sí, ya este es un zorro viejo. Ya este es apóstol. Por acá alguien de los estudiantes de primero, segundo año y quieran decir. Acá alguna de las hermanas. Ayúdenme, hermano, que tengo que seguir. Acá, ok. Aquí tenemos un voluntario. Adelante. ¿Qué usted cree que el pasaje de qué está hablando? Bueno, nosotros aquí concluimos. Como se viene hablando del perdón y bueno, pensamos que lo que quiere decir el versículo 20 tal vez sea que cuando hay una riña entre dos personas, a veces lo que tendemos a hacer es a formar un chisme o a decirle a otros, mira, él me hizo. Y pues el consejo del Señor es, ve y habla con tu hermano. Dialoguen y traten de resolver el problema entre ustedes. Yo estoy ahí como testigo para solucionar el problema entre ustedes. No tienen que hablarlo con otros. Sí. Y si él no te escucha, entonces busca un testigo. Igual yo voy a estar en medio. No necesitas a testigos extras. Yo estoy ahí, soy la autoridad y voy a solucionar y a darle la respuesta del perdón que necesitan. Okay. Pues, no sé, algo así. Okay. Bueno, está cerca, está por ahí, está cerca del estadio, pero es un buen análisis de algunas de las situaciones que están pasando. ¿Alguien más que quiera añadir algo? Por acá. Hermano, la verdad que con todo lo que nos dijo da temor hablar, en verdad. Porque no hemos hecho exégesis, y es como qué riesgoso tomar el micrófono. Lo entiendo, pero no hay problema. Bien, entonces es súper interesante porque la iglesia siempre toma estos pasajes para disciplina, ¿no? Sí. Y aquí no encontramos la palabra disciplina, sino dice, si tu hermano peca, y pienso que todo pecado contra un hermano resulta en falta de unidad y en separación. Pienso en eso, me decía los versículos 18, 19 y 20, ¿no?
porque en el 18 veo la palabra que dice todo lo que atéis en la tierra. El 19 dice si se pusiesen de acuerdo. Y el 20 dice congregaos, ¿no? Entonces estas palabras a mí me refieren a unidad y el Señor habla de si estoy en medio de vosotros, dichos pecados serán perdonados. Y yo estoy con ustedes. Okay. Si tienen falta de perdón, habrá una división. Y es como un principio básico, ¿no? Ok. ¿Alguien más? Ese micrófono está fallando mucho. Yeah. Por ahí viene el hermano con otro micrófono. ¿Alguien más que quiera compartir para ir ya cerrando esto? Ariel va a hablar. Deja que te traigan el micrófono. Sí. Adelante, Ariel. Bueno, el texto sí está hablando de disciplina eclesiástica, porque Jesucristo nos está diciendo cuáles pasos debemos tomar para disciplinar a alguien en la iglesia. El versículo 15 comienza con el primer paso, que es que si vemos a un hermano pecar, tenemos que ir y reprenderlo estando a solas. Y si no se escucha, entonces hemos ganado a ese hermano, hasta ahí llega la disciplina. Se acaba el problema. Pero si persiste en su pecado y no se arrepiente, entonces hay que buscar a 1 o 2 testigos que estén presentes para que vean la confrontación. Y si persiste en su obstinación y no arrepentirse, entonces debe ser llevado a la iglesia. Y si finalmente no escucha a la iglesia, debe ser tenido como un no creyente, que eso se refiere a gentil y publicano. Entonces, cuando el versículo 20 dice que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio, lo que dice es que Dios aprueba cuando hay 2 o 3 en el contexto de la disciplina eclesial. ¿Hay perdón en este pasaje? ¿Se habla del perdón? ¿No? Se habla del perdón. Se habla de la unidad, de buscar esa unidad, ¿verdad? Que está de alguna manera en el texto, ¿verdad? Porque cuando hay pecado, ¿qué es lo que se rompe? Se rompe la unidad, se rompe la comunión. Así que esos subtemas están ahí en el pasaje. El perdón, la falta de perdón, la falta de arrepentimiento, el arrepentimiento, porque hay 2 opciones, o se arrepiente o no se arrepiente, o lo perdona o no lo perdona. O sea, todos esos subtemas están ahí en el pasaje, pero la carga del pasaje es lo que el Señor comunica en los versículos 18 al 20. Recuérdese que Jesucristo viene enseñando a los discípulos principios del reino de Dios. Ahora, este principio de los 2 o 3 testigos no era nuevo. Esto ya se llevaba a cabo en el Antiguo Testamento cuando habían conflictos en el pueblo. Era el mismo procedimiento. Si no logras resolverlo tú y la persona, busca 2 o 3 testigos para que traten de buscar alguna restauración o posible reconciliación en el problema que existe. Ese era el procedimiento bíblico. Jesús está llevando ese mismo principio, lo está llevando a cómo ahora los apóstoles van a guiar a la iglesia en la toma de decisiones, porque estos conflictos no se van a acabar por el mero hecho de que ahora son creyentes en el evangelio. Donde quiera que hayan seres humanos, siempre va a haber pecado, siempre van a haber problemas, siempre va a haber necesidad de arrepentimiento. Es en ese contexto que Jesús le dice, versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Obviamente nosotros, depende del marco de referencia que tengamos, le atribuimos una interpretación a ese pasaje bíblico, pero tenemos que ver qué significó ese texto para los apóstoles cuando ellos escucharon esas palabras. Bueno, en el contexto judío, esas palabras atar y desatar significaban, especialmente en el contexto religioso, permitir o limitar o prohibir. Jesús le está diciendo el mismo principio, la manera en que ustedes resuelven los conflictos en el contexto de la iglesia local es de esta manera. Y como dijo Ariel, la decisión que la iglesia tome, ¿verdad? Con sus representantes reconocidos en la iglesia, luego de haber seguido este paso. Ahora, estos pasos no se llevan a cabo de un día para otro. Esto no es como que yo hablo con el hermano y el hermano a lo mejor como que me dejó dudas de si se arrepintió o no arrepintió. Así que como no estoy seguro, al otro día convoco una reunión para tener 3 testigos ahí.
Y si no nos vamos claros de esa reunión, de cuál es el arrepentimiento del hermano, al otro día hacemos una reunión oficial de la iglesia. Y ahí le dejamos saber a la iglesia. Y ya al cuarto día ya el hermano está expulsado en disciplina y excomulgado de la iglesia. Ese no es el procedimiento. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo pasa entre un paso y otro? El texto no nos lo dice. Hay que aplicar la sabiduría, hay que saber cuál es la realidad, qué es lo que está sucediendo. Pero ven como muchas veces textos fuera de su contexto pueden llevarnos a conclusiones incorrectas. Por ejemplo, ese texto tan conocido de todo lo que atéis en la tierra. Entonces, escuchamos personas atando bendiciones y desatando, atando maldiciones y desatando bendiciones. Atando la pobreza y desatando la prosperidad. Cuando eso no tiene nada que ver con el texto bíblico, mis hermanos. ¿Ok? Esto es un ejemplo sencillo de cómo el contexto es importante. Lo que dijeron las demás personas, esto también está en el texto, pero el texto tiene una idea principal que es lo que Jesús quería comunicar. Todo lo demás forma parte del pasaje. Nelson, el micrófono para el hermano Nelson por allá. ¿Lo trajeron? Oh. Bueno, solo también añadir que los versículos posteriores confirman que no hay un cambio de tema, porque el apóstol Pedro luego en los versículos vuelve a preguntar acerca de cuántas veces perdonaré a mi hermano. Correcto. Entonces, obviamente que el contexto no es solo los versículos anteriores, sí, a veces los mismos después. Posteriores dan una explicación, arrojan más luz o van confirmando la interpretación también. Entonces podemos enfocar allí, es correcto. O sea, volver a confirmar o reafirmar que esos versículos posteriores no hay un cambio de tema. Es correcto, yeah. Nos concentramos en los que venían antes para ver cómo algunos de ellos son malinterpretados, pero el versículo 21 y 22 forma parte del diálogo. Aquí está Pedro rascándose la cabeza y diciendo, ándate, ¿y cuántas veces yo tengo que entonces perdonar a mi hermano? Y Jesús le responde. Parece que ya Pedro le había puesto un número. Yo lo voy a perdonar hasta cierto número, pero ya al strike número 3, fuera. Disciplinado fuera de la iglesia. No, espérate, aguántate. Hay que buscar la unidad, la restauración, el perdón. Este es el principio, mis hermanos, del contexto. Usted hace esto con cada texto bíblico, hace las preguntas indicadas, por qué el autor puso este pasaje aquí, y eso lo va a ayudar. Le va a dar una guía, una brújula donde usted puede seguir. Vamos entonces a la estructura general. Me quedan unos 15, 20 minutos y quiero compartir algo de la estructura general de un pasaje. La estructura general, ¿cuál es el principio de la estructura general? Cada texto tiene una estructura. Esa estructura nos revela el énfasis. El énfasis debe definir o dar forma a nuestro mensaje. Explica aquí el diseñador de esta imagen y dice, debemos comprender cómo el autor ha organizado el texto y permitir que su principio organizador guíe la forma y el énfasis de nuestro sermón. Podríamos pensar en esto como el esqueleto del texto. Debemos captar los huesos correctamente para que el cuerpo de nuestro mensaje esté sano y balanceado. Y cuando hayamos comprendido la estructura, debemos encontrar y enseñar el énfasis que la estructura revela. Solo entonces podremos ver la vida de ese pasaje. Observe el texto con ojos de rayos X para ver su estructura esquelética. Porque ¿qué es lo que pasa muchas veces cuando nosotros nos acercamos a un texto? Que nosotros estamos viendo la carne externa, lo que se puede ver a simple vista, sin considerar la estructura que ese texto tiene o el hueso que ese texto tiene. Cada texto bíblico tiene una estructura y yo debo conocer cuál es la estructura de ese pasaje bíblico o de ese texto bíblico para poder entonces identificar cuál es el tema principal que este texto está tratando de comunicar. Yo quiero que vayamos a un pasaje que se encuentra en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Búsquelo ahí, lo vamos a ver ya mismo. Y con este ejercicio terminamos esta segunda sesión. Todavía nos quedan algunos otros ejemplos a seguir. Los estaremos viendo más adelante. ¿Lo tienen? Efesios capítulo 5. Ok.
Bueno, hay varias cosas importantes acerca de la estructura. Escuche bien, esto le va a ayudar mucho. Yo le estoy aliviando gran horas de trabajo. Solamente hay 3 tipos de textos bíblicos en la Biblia. Solamente hay 3 tipos de textos. O sea que cuando usted se vaya a poner los espejuelos para ver a través de rayos X cuál es la estructura del texto, esto le va a ayudar. Hay solamente 3 tipos de texto en la Biblia: discurso, narrativo y poesía. Hay solamente 3 tipos de textos bíblicos en la Escritura: el discurso, la narrativa y la poesía. Cuando usted se acerca a una carta del Nuevo Testamento y usted ve a Pablo hablándole a Timoteo, él le está dando un ¿qué? Un discurso. Y ese discurso tiene unos elementos importantes de argumentación, de síntesis, muchas cosas, pero eso es un discurso. Ahora, cuando usted se acerca a, no sé, a alguno de los salmos y usted empieza a ver este lenguaje poético, por ejemplo, el libro de Cantares, pues usted tiene que estar consciente que usted está leyendo un libro con un alto contenido de lenguaje poético. Cuando usted está leyendo la historia de Abraham, cuando Dios lo llamó y le dijo que saliera de la tierra de Ur de los Caldeos, usted está leyendo una narrativa, una narración. No trate de buscar mensajes subliminales en esa narración. Está narrando una historia. Punto. Es un dato histórico que se está narrando. Así que hay 3 tipos de textos bíblicos: el discurso, la narrativa y la poesía. Ahora, dentro de esos textos, de esos 3 tipos de textos, hay 6 géneros que deben ser considerados. 6 géneros. Uno es la narrativa, otro es los profetas, otro es la sabiduría, cuarto es el evangelio, epístolas y apocalíptico. Esos son los 6 géneros que usted va a encontrar en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Narrativa, profetas o proféticos, géneros proféticos, sabiduría, evangelio, epístolas, apocalíptico. Entonces, ya de entrada, cuando yo me acerco a un texto bíblico, yo tengo que definir, bueno, ¿qué tipo de texto es este? ¿Esto es una narrativa? ¿Esto es una palabra profética? Y no estoy hablando de las palabras proféticas de por ahí. Estoy hablando de la palabra profética de la Escritura. Esto es una palabra de sabiduría. Por ejemplo, Proverbios, un libro lleno de mucha sabiduría. ¿Qué tipo de texto es esto? Si estoy en los evangelios, yo tengo que entender qué es lo que estoy leyendo, las epístolas, apocalíptico. Ahora, dentro de cada uno de estos 6 géneros, usted va a encontrar lo siguiente. Dentro de la narrativa, tú vas a encontrar narración, pero también vas a encontrar poesía. Por ejemplo, cuando tú lees en los Salmos, tú a veces ves a David narrando situaciones de su vida, o expresiones de su vida, o sentimientos de su vida, pero a veces también está utilizando un lenguaje poético dentro de esa narración de su vida o de su experiencia. En los profetas tú vas a encontrar lenguaje poético y lenguaje narrativo. Y cuando yo hablo de lenguaje poético, mis hermanos, no me refiero a poesía romántica necesariamente. ¿Ok? Cuando hablamos de lenguaje poético o de poesía, nos estamos refiriendo a ese lenguaje simbólico, figurado, que a veces usted encuentra en las profecías. Que si el cielo se puso oscuro, que si el sol se cayó, que mucho de ese lenguaje es un lenguaje figurado, simbólico, que tiene un significado. En los profetas tú vas a encontrar mucho lenguaje poético y narración. Muchos de los profetas mayores y menores, ¿qué es lo que tú encuentras en la mayoría de ellos? Narraciones de los eventos. Y de momento, una profecía de parte de Dios. Y en esa profecía hay un lenguaje poético que tiene que ser interpretado correctamente. Eso usted lo va a aprender cuando usted estudie profetas mayores, profetas menores y la clase, ¿verdad?, de lenguaje figurado, lenguaje simbólico. Yo no le voy a dar una clase de eso ahora. Sabiduría, usted va a encontrar narrativa y va a encontrar poesía. En los evangelios usted va a encontrar los 3. Usted va a encontrar narrativa, usted va a encontrar poesía y usted va a encontrar discurso. En las epístolas, mayormente, con la excepción de 1 o 2 versículos por ahí, que hay algún elemento
poético simbólico, usted va a encontrar la mayoría de la estructura de una epístola es un discurso. Es un escritor dando una serie de instrucciones o de consejos o de exhortaciones a un creyente o a una iglesia. Es un discurso, es un monólogo del autor hacia la audiencia. Y luego el apocalíptico. El apocalíptico, usted va a encontrar narrativa, poesía y también va a encontrar discurso. Así que yo le acabo de dar los espejuelos que usted se va a poner la próxima vez que usted se acerque a un texto bíblico. Usted abre su Biblia y lo próximo que usted va a hacer es ponerse estos espejuelos. ¡Pup! ¿Qué tipo de texto es esto? Y basado en eso me va a ayudar a hacer una correcta interpretación del pasaje bíblico. Cada texto tiene una estructura. Esa estructura nos revela el énfasis. El énfasis debe definir o dar forma a nuestro pasaje. Yo quiero que veamos ahora, para terminar, cuál es la estructura de un discurso. ¿Cuál es la estructura de un discurso? Me quedan 15 minutos. Cada texto tiene una estructura. Vamos a ver cómo se organiza la estructura de un pasaje que está escrito en forma de discurso. ¿Cómo explicamos esto? Dice, la Biblia está llena de discursos o disertaciones. Son los pasajes donde una persona está hablando. Ejemplo, varios pasajes en los libros históricos del Antiguo Testamento, los discursos que encontramos en los Evangelios y el libro de los Hechos y la mayoría de los versículos en las epístolas. Estos discursos suelen estar organizados de una manera lógica, siguiendo una línea particular de un argumento. La clave para entender la estructura de un discurso y su énfasis es observar e identificar cuáles son las declaraciones primarias y cuáles son las que están subordinadas a estas, descubriendo así la lógica del argumento y comprendiendo su énfasis. Así que yo quiero que tomemos el pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 6 al 12. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 6 al 12. No, perdón. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 12. Segunda de Timoteo 1, versículos 6 al 12. Ahora. Discúlpenme, ya la mente la tengo. Y con esa bombilla ahí, parezco alcapurria de... Capurria es algo que se vende mucho en Puerto Rico. Tú sabes, esas frituras que venden en nevera de cristal, que tiene la luz y la luz es la que los calienta, así me siento yo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 12. Si me brilla la frente, no es la gloria de Jehová. Es el sudor de la luz. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 12. Miren, en un discurso incluye los siguientes elementos. Hay algunas premisas, ¿okay? Cosas que se dan por sentado, que se afirman. Hay un argumento que se está tratando de presentar. Hay una lógica. Hay diálogos. Porque el autor muchas veces le hace preguntas a la audiencia, ¿verdad? Y cuando él le hace esas preguntas a la audiencia, él sabe que la audiencia cuando lea le va a contestar esa pregunta o va a contestar ese diálogo. Hay una defensa y hay una gramática, hay unas palabras o ideas que se repiten en un discurso. Y quiero que lean este pasaje de 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 12, para que nosotros tratemos de identificar la estructura de este texto y cómo podríamos preparar un pequeño sermón una vez tenemos la estructura identificada. Yo lo voy a leer para el beneficio de la audiencia, pero usted lo puede seguir ahí con la mirada. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder, de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, porque no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Ahora yo quiero que usted haga un ejercicio. Ahora yo quiero que usted busque qué palabras se repiten en este discurso de estos versículos. Y si hay alguna frase o una idea que se repita, va a buscar palabras que se repiten en el discurso solamente en estos versículos 6 al 12. O si hay alguna frase o idea que se repite en este discurso. Y con este ejercicio vamos a tratar de terminar esta sesión. Escríbalas en un papel, mientras las vaya identificando, escríbalas y luego las vamos a considerar. ¿Cuáles son las palabras que se repiten en este discurso o cuáles son las frases o ideas que se repiten? Acuérdense que esto es un ejercicio que va a tomar tiempo, pero por el momento, por asuntos de tiempo, yo simplemente quiero que usted le dé un vistazo, así leyéndolo por encima, identifique qué palabras se repiten o qué ideas se repiten. Acuérdense que el propósito de este ejercicio es encontrar una estructura para el desarrollo de un posible sermón. Y esa estructura está en el texto. Yo no voy a crear una estructura al texto. No sé si ese es el versículo correcto que están poniendo. Es versículos 6 al 12. Versículos 6 al 12. Ok, sí, ahí. Ok. ¿Estamos listos? Vamos rapidito. ¿Qué palabras usted puede ver que se repiten? ¿O qué ideas usted encuentra que se repiten en estos versículos? Alguien que quiera levantar la mano y decirla. La dice en voz alta para yo poderla escuchar. ¿Qué palabras se repiten en este discurso, en estos versículos? ¿Ah? ¿Cómo? No me avergüenzo. Evangelio, poder. ¿Ah? Poder de Dios. No me avergüenzo. ¿Ah? Padecer, aflicciones, sufrimiento. Esas son palabras e ideas que se repiten en estos versículos bíblicos. Acuérdense que yo estoy tratando de ver cuál es la estructura de estos versículos, porque de ahí yo tengo que armar un esqueleto. Y el esqueleto no me lo voy a inventar yo, el esqueleto está ahí, la estructura está ahí. Yo tengo que encontrar estas cosas que me van a ayudar a definir la estructura de este texto bíblico. Bueno, yo lo argumenté de la siguiente manera. ¿Cuáles son las palabras que se repiten? Bueno, yo veo en los versículos 6, 7 y 12 la palabra poder. ¿Lo ven ahí? Yo utilicé Reina Valera del 1960. A lo mejor otra versión puede que le cambie, pero versículos 6, 7 y 12 tiene la palabra poder. La palabra avergüences, versículos 8 y 12. Aflicciones, versículos 8 y 12. Y evangelio, versículos 8 y 10. Estas son las palabras o las ideas que se repiten en este texto, en estos textos que estamos considerando.
que hay otras palabras en versículos anteriores y después sí las hay, que nos van a ayudar. Pero como yo voy a predicar de 2 de Timoteo 1, versículos 6 al 12, yo voy a tratar de encontrar estos elementos en esos versículos bíblicos. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Ahora que tenemos identificado estas palabras e ideas repetidas, bueno, pues entonces, ¿cómo yo armo una estructura que me ayude a lo que eventualmente será un sermón o un bosquejo? Bueno, yo creo que primero veamos unas conexiones que hay en estos versículos desde el 6 hasta el 12. Pablo comienza diciendo: aviva el don que hay en ti, que te fue impuesto por la imposición de manos. Eso habla de la experiencia de Timoteo, de su llamado, de aquellas capacidades que Dios le ha dado. Todo eso lo podemos ver implícito en el texto. Sin embargo, vemos algo en los versículos 8 y 12. En el versículo 8 habla de que no te avergüences, pero también dice que soporta la aflicción. Y en los versículos 12, Pablo habla de su propia experiencia. En el versículo 8 le está pidiendo a Timoteo: no te avergüences del evangelio y acepta las aflicciones en tu vida, los sufrimientos. En el versículo 12, Pablo se pone como ejemplo, como testimonio de los sufrimientos que él ha padecido por causa del evangelio. ¿Y qué es lo que dice? Yo no me he avergonzado. Por eso Pablo podía decirle a Timoteo: no te avergüences, porque yo no me he avergonzado del evangelio. Soporta las aflicciones de la misma manera en que yo he soportado las aflicciones en Cristo. Está todo muy bonito ahí, ¿verdad? Hace lógica, está coherente. Pero aquí hay un elemento muy importante, que si dejamos fuera de esta realidad, esto se convierte meramente en una exposición moralista. No te avergüences, sé valiente, aguanta las aflicciones, soporta, sufre, aviva el don que hay en ti. Dios me los bendiga, hermanos. Aleluya sea el Señor. Y ahí se acabó el sermón. ¿Qué elemento está ausente en esta exposición? El evangelio, mis hermanos, los versículos 9 al 10. ¿Por qué razón Pablo le puede decir a Timoteo con toda convicción: sufre, acepta las aflicciones, no te avergüences del evangelio? No, Pablo responde: ¿por qué? Porque su fundamento está en el evangelio. Miren lo que dice los versículos 9 y 10. Quien nos salvó, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Si yo desconecto a Cristo, desconecto el evangelio, desconecto estas verdades teológicas que Pablo está presentando en estos versículos 9 y 10, estoy convirtiendo de mi sermón en un ejercicio moral, con buenos consejos, pero que no tienen el poder de salvar a nadie, ni tienen el poder de edificar la vida de un creyente. Esta estructura, cómo tú lo organices, cómo tú prepares tu bosquejo, cada cual va a tener, ¿verdad?, su propia experiencia en la preparación, pero esta estructura, si tú la llevas a cabo todo el tiempo, te va a ayudar a definir y a crear una buena plataforma para desarrollar una buena estructura de un sermón. El evangelio está presente en lo que Pablo está diciendo. Es un discurso con unas instrucciones, unas exhortaciones, pero el evangelio no está ausente, mis hermanos. Pablo está dispuesto a sufrir por el evangelio, por lo que Cristo ha hecho en su vida. Un hombre que era perseguidor de la iglesia, Dios lo llama a que ahora sea un predicador del evangelio. Un hombre que mataba cristianos, ahora discipula cristianos. ¿Qué puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso o qué puede hacer eso en la vida de un hombre? Solamente el evangelio. Esto es una manera sencilla de yo poder ver la estructura de unos versículos bíblicos y no concentrarme tanto en los detalles en la carne, en lo que puedo ver superficialmente. Busco la estructura, depende de esa estructura, yo le voy dando un poco de carne, ¿verdad?, de sustancia a lo que yo voy a exponer.
Y ahí puedo hablar de algunas de las otras cosas adicionales. Por ejemplo, aquí hay elementos de teología sistemática, quien nos salvó y nos llamó. Podemos hablar del llamamiento de Dios, podemos hablar de la salvación, podemos hablar de lo que va a suceder en la segunda venida de Cristo, porque dice el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Disculpen lo de la segunda venida de Cristo, me estoy refiriendo de qué fue lo que Cristo hizo en su primera venida, lo que Él alcanzó por medio de su obra, de su vida y de su sacrificio. Eso está ahí en el texto bíblico. No sé si este ejercicio les ayudó un poquito más a ver cómo encontrar la estructura de un texto. Amén. Yo, hermano, me dejo regir por el reloj americano, así que cuando a mí me dicen a las 11:55 es a las 11:55. Amén. Así que más adelante, esta noche, continuamos con algunos otros ejercicios. Mediten esto. Si tiene alguna duda, alguna pregunta en el almuerzo, en confianza, acérquese y podemos platicar un poquito más.